Bien, a continuación le damos la cordial bienvenida a nuestra tercera invitada de esta mañana, Mónica Palacios. Ella es asambleísta de la Revolución Ciudadana, quien ha sido reintegrada a la Asamblea luego de la sanción que le impuso el CAL. Legislativo. ¿Sí? Y también vamos a hablar del viaje del presidente de la República a los Estados Unidos. Vamos a hablar algunos temas de coyuntura. ¿Cómo está, Mónica? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenos días, Mónica, de Mónica. Buenos días, querida tocaya. Buenos días, Jaime. Un gusto estar la mañana de hoy con ustedes. Mónica, usted ha sido reintegrada esta semana, creo que hace 2 días. Vi que hizo un video con su abogado, el doctor Caupolicán. La justicia constitucional finalmente le dio la razón a usted. ¿Qué va a pasar con la Asamblea después de que le aplicó esa sanción? Porque recordemos que su alterno está ganando el sueldo y tendrán que pagarle el sueldo a usted. Claro que sí, me tiene que reinstituir por completo mis haberes por parte de la Asamblea Nacional, y también ya estoy reintegrada a la Asamblea Nacional. Le comento que todavía no he podido regresar porque la Asamblea Nacional está esperando ya el dictamen por escrito, aunque la ley dice que el dictamen debe de ser oral y que debe de ser de acatamiento inmediato. Correcto. Pero no ha cumplido de esta manera, están esperando por escrito que llegue el documento, otra vez violentando la ley. Pero en todo caso, estoy esperando yo también el documento, llegaré con eso en la mano y debo de ser reintegrado de forma inmediata. ¿Qué es lo que dijo la ley constitucional? Justamente la justicia constitucional alegó y falló a mi favor. ¿Por qué? Porque la sanción que dio el CAL pues no estuvo sustentada ni tampoco motivada de manera correcta. En pocas palabras, no hubo motivación. En esa motivación justamente debería de haber existido el tema de por qué me estaban sancionando a mí 3 meses, a comparación de otros asambleístas, por ejemplo, que han estado dibujando, que han estado poniendo su imagen cuando no han estado presentes en las sesiones. ¿Por qué a ellos les sancionan 8 días y a mí 3 meses? ¿Por qué a mí me sancionan 3 meses solamente porque seguí hablando después de que me apagaron un micrófono? Cuando dice la ley orgánica que yo puedo, cuando estoy pues ya interviniendo en una sesión, no me pueden cortar la palabra. Y aparte de todo eso, y lo fundamental es que no motivaron por qué me dan a mí 3 meses de sanción cuando soy madre lactante y en ese momento tenía un bebé de 3 meses. Así que eso es lo que dijo la justicia constitucional, que no estaba motivada apropiadamente esta sanción, así que tenía que retornar de forma inmediata a mis labores como asambleísta. Y además de la restitución al puesto de trabajo, digamos, la orden de devolverte lo no pagado, lo no percibido por los meses que te sancionaron, ¿qué otras medidas de reparación consideró la jueza o juez que conoció el caso? Bueno, lo que estaba pidiendo también por parte de la jueza es que justamente se revise el tema de las sanciones a los asambleístas. Las proporcionalidades. Claro, la desproporcionalidad de las sanciones, y que también se debe de considerar, obviamente, en el tema sancionario por parte del CAL, los asambleístas que estamos en grupos prioritarios, ¿no? Que eso fue lo que no se consideró. Pero también lo que se demostró dentro de esta audiencia es la mala fe por parte de la Asamblea Nacional, por parte del CAL, y la persecución política clara que existe en contra de algunos asambleístas, en este caso yo, recordando que yo en total voy 5 meses de sancionada, con la anterior vez que también el señor Daniel Noboa pidió mi sanción, y esta vez. Y aquí sí me parece algo sumamente contradictorio, Mónica, porque si recordamos el año pasado, a la voz de estoy embarazada, la exfiscal Diana Salazar impidió su juicio político. Entonces, ¿cómo sientes? Y claro, a mí me hubiera encantado que quizás también se haga un reconocimiento pleno a tu condición de mujer en situación de atención prioritaria, a los derechos vulnerados conexos con respecto a tu bebé, y que definitivamente deberían ser
una línea trazada dentro de un espacio que se supone que debate y entrega leyes al país y que finalmente termina siendo o cometiendo ilegalidades por pura persecución política, porque no hay otra explicación, a sus propios legisladores, es decir, a sus propios miembros, a las personas que también como ellos debaten y discuten leyes. Eso fue uno de los temas importantes que también se discutió dentro de esta audiencia, y es que la Casa del Pueblo, la Asamblea Nacional, no respeta ni a sus propios asambleístas. Y algo también sumamente importante, se habló de jurisprudencia también internacional y se habló de la violencia económica en contra de las mujeres, porque es un tema que no tenemos nosotros en la jurisprudencia ecuatoriana, en nuestra jurisprudencia en general, pero son temas importantes alrededor del mundo en donde ya se ha evidenciado que obviamente nosotros las mujeres, especialmente las mujeres madres solteras, tenemos que vivir muchísima violencia económica en la cual estamos forzadas de nuestros trabajos a hacer diferentes cosas porque nosotros necesitamos el dinero, percibir nuestro sueldo para poder mantener a nuestros hijos. Entonces esa es una realidad. Justamente cuando vuelvo ahora a la Asamblea Nacional, es una de las cosas que voy a empezar a tratar en temas legislativos, la violencia económica en contra de las mujeres, que es un tema sumamente importante, igualmente que la violencia en temas, correcto, políticos, etcétera, el tema de la violencia económica es fundamental. Entonces estamos viendo que por parte de la Asamblea Nacional no se está respetando a sus asambleístas, pero sobre todo lo que yo alegué una y otra vez en la respuesta de la queja que me dio la señora Murillo, que por cierto, obviamente fue premiada con el Ministerio de Gobierno por haberme puesto esta denuncia en el CAL, pero como digo, la gente que obra mal le va mal en la vida, y eso veremos con el tiempo, pero en todo caso, como repito, esta denuncia no tuvo ni pies de cabeza y no se consideró el daño directo que le iba a hacer a un menor de edad. ¿La Asamblea Nacional, como legitimado pasivo, apeló de la sentencia? ¿O no apeló? Tiene 10 días para apelar. Pero no lo hizo oralmente. No lo hizo oralmente, que debió de haberlo hecho, no lo hizo. Okay. Dijo que se iba a tomar los 10 días para examinar qué es lo que van a hacer. Y no te has reintegrado todavía al legislativo porque está a la suerte de esperando la sentencia por escrito, la resolución por escrito. Correcto, algo que no se debió de haber dado, como tú sabes. Esto es de manera oral e inmediata. La jueza ya dio su dictamen, pero no lo quisieron acatar de forma inmediata. Mónica, recuérdenos por qué fue su sanción. Yo fui sancionada 90 días porque yo asistí el 10 de septiembre a la Comisión de Biodiversidad en la Asamblea Nacional, donde la presidenta, la señora Camila León, una persona asambleísta contraria a los intereses de los cuencanos y de los azuayos, siendo cuencana. Yo asistí para evidenciar el conflicto de intereses o el presunto delito de tráfico de influencias de la esposa del presidente de la República, Lavinia Balbones, y donde ella, en sus redes sociales, las cuales yo exhibí la información, ella agradecía a la compañía Dunde Precious Metals, a esta minera canadiense que quería explotar las minas que existen de oro en Quinzacocha. Yo expuse la información, me cortaron el micrófono y yo seguí hablando porque estaba en el uso de la palabra y por eso me sancionaron 90 días sin motivación. Hay asambleístas de ADN que han cometido faltas graves, ¿no? No, y el problema luego es que ya intentó en algún momento el presidente Noboa también iniciar una querella en tu contra por denunciar, y que es un ejercicio pleno de tu rol de asambleísta. Entonces, muy probablemente, al igual que pasó ya con los denunciantes en materia penal del tema de Dundee Precious Metals y el tráfico de influencias, posible conflicto de interés y todo lo que puede venir de esta articulación entre la minera, la imagen de la primera dama y de repente la adjudicación de eso, mira lo que les ocurrió, una calificación de malicia y temeridad de la denuncia, una fiscalía proclive a tapar, a dejar pasar al olvido, archivar, y todo en beneficio, quizás hasta
direccionamiento para proteger y blindar al gobierno, lo cual también vuelve absolutamente necesario que voces como las tuyas y de otros asambleístas expongan estas situaciones para darles incluso un blindaje político a aquellas personas que se atreven a alzar la voz y se atreven a denunciar. Es que de eso se trataba justamente la denuncia que me hicieron el CAL, y la sanción es que nos callemos. Esa es la persecución que ellos tratan de crear a voces que son incómodas para el oficialismo. ¿Y qué es lo que pasa? Justamente esas sanciones, lo que quieren traer también dentro de la Asamblea Nacional es miedo, que los legisladores no fiscalicen y no denuncien la corrupción dentro del gobierno de Daniel Noboa. Pero yo estoy realmente contenta de que la justicia constitucional haya fallado a mi favor, porque era completamente injusta esta situación, pero sobre todo demostrando que es hora de no callarse y es hora de seguir en una lucha, en la lucha del pueblo, que ahora más que nunca es necesario. Ya vimos, como tú lo dijiste al principio, ese 4-0 bien ganado que tuvo el pueblo ecuatoriano, así que tenemos que seguir en esa lucha para ya que este irresponsable, inoperante de Daniel Noboa salga de la presidencia de la República y tengamos a un presidente responsable que pueda manejar de buena manera a nuestro país. ¿Qué le incomoda a ADN en la Asamblea? ¿La fiscalización? Correcto, le incomoda la fiscalización a las instituciones del Estado que están completamente plagadas de corrupción, completamente integradas por seguidores de ADN, que lo único que hacen es lucrarse del dinero de todos los ecuatorianos. Y también vemos, por ejemplo, presupuestos que están ahí parados, nadie hace nada porque no sabe qué hacer dentro de los ministerios, porque son amigos y parientes del presidente de la República, son personas allegadas que han trabajado en sus empresas, que realmente no saben de administración pública. Entonces, justamente estamos nosotros, los asambleístas de la Revolución Ciudadana, fiscalizando, buscando información, tratando de entender por qué no se da el trato adecuado por parte de estas instituciones al pueblo ecuatoriano, y eso es lo que no les gusta. Después de la derrota del 4-0, que aún no la reconoce el presidente ni sus asambleístas, porque dicen que el presidente no estaba en la papeleta, llamaron a una especie de diálogo, pero diálogo que no se ha dado. Incluso el jefe de la bancada de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, ha dicho que ellos nunca asistieron al diálogo. ¿Tú crees que se debe insistir con el diálogo o la ERC tiene que marcar la cancha y decir yo voy a estar haciendo oposición siempre? A ver, nosotros somos una oposición democrática, pero seguimos siendo una oposición. Con el señor Daniel Noboa no hay cómo conversar. Ya se ha tratado de tener conversaciones con ellos. Nosotros tenemos una visión del país completamente diferente. Nosotros buscamos la justicia social, una sociedad justa y equitativa para todos. Nosotros no estamos buscando el beneficio de un grupo económico o del grupo Noboa. Entonces ahí nosotros no podemos llegar a acuerdos. Eso está claro. Ellos una y otra vez lo que han buscado con las leyes es perdonarse las deudas. La primera ley cuando llegó el señor Daniel Noboa en el 2023 a la Asamblea Nacional fue una ley que presentó para perdonarse las deudas suyas que tenían históricamente con el Estado ecuatoriano y la de sus amigos y parientes. Y por eso a mí me sancionaron la primera vez 2 meses. Porque justamente yo en la Comisión de Desarrollo Económico con la señora Valentina Centeno traté de exponer este tema, me arrancharon el micrófono y después me acusó el señor que me arranchó el micrófono a mí de acoso laboral. Cuando él nunca trabajó conmigo, no tengo nada que ver con el señor, pero para eso se dio el señor Henry Kronfle, expresidente de la Asamblea Nacional, cuando estaba de hermanito del señor Daniel Noboa, para cancelarme y callarme de esa manera. Pero esa es la realidad. Ellos legislan para beneficiarse, no para beneficiar al pueblo ecuatoriano. Por esa razón no ha habido diálogo y por esa razón yo consideraría, obviamente yo sí soy una persona, no digamos radical, pero soy una persona que tengo bien clara o bien claro lo que tenemos que hacer como partido político, y es nosotros tenemos que marcar una línea de trabajo para el pueblo y no podemos dialogar con gente miserable como la gente de ADN. Ahora, la asambleísta Valentina Centeno
Ha Dice retomado. que no hay diálogo, la maestrante, ¿no? Se vino de los Estados Unidos, creo, ¿no? Dice que no hay diálogo con quienes se oponen a las reformas al COIP. No entiendo por qué tiene que mezclar lo uno con lo otro, o si es verdad que la RC se opone a esas reformas. Nosotros, como repito, no hemos estado en contra de ninguna reforma. Tenemos que saber para qué se van a dar las reformas, pero aquí no es el problema poner sanciones más severas a los delincuentes. Aquí es trabajar en políticas públicas a favor de la seguridad de todos los ecuatorianos. Aquí el punto es de que hayan políticas económicas justamente para que esos jóvenes que están envueltos en bandas delincuenciales tengan estudios y después tengan un trabajo. Tenemos que justamente fortalecer la unidad de análisis financiero para saber qué es lo que está pasando con el lavado de activos en este país. Tenemos que controlar a la banca privada para que deje de recibir dinero de estas bandas delincuenciales. Entonces es un trabajo amplio que se tiene que lograr para tratar de eliminar la corrupción, para tratar de eliminar a estas bandas delincuenciales, para tratar de eliminar el narcotráfico, que el presidente Daniel Noboa también está involucrado, y también para tratar de ayudar a nuestros quintiles más pobres de la sociedad para que tengan un mejor futuro. Entonces, no es que solamente es endurecer las penas, ese no es el punto, es realmente trabajar de forma integral por la seguridad, por la economía de este país. Cambiando un poco de tema, Mónica, y sobre todo porque vi la publicación que hiciste el día de ayer con respecto a la situación de los migrantes ecuatorianos. Esta fue una de las cosas que se quizás ofrecía alrededor de la campaña del no, y sobre todo con la visita de la secretaria de Seguridad, de Homeland Security, ¿no? Estas políticas migratorias. ¿Cómo es la realidad en este momento para los migrantes ecuatorianos? Y mira tú que también entre las cifras expuestas por el presidente de la República el 23 de noviembre habla de una caída drástica del tránsito de migrantes ecuatorianos por el Darién, diciendo prácticamente que la gente ya no tiene necesidad de emigrar, que la gente ya está en el Ecuador feliz. Y es un logro de él. Y es un logro de él haber hecho que la gente no migre. Se te fue el volumen, se te fue el audio. Mil disculpas, perdón. Sí, continúa, Mónica, no te... Entonces, ¿cómo estás tú, sobre todo en la representación, en la calidad de asambleísta que tienes actualmente, esta situación que tú denunciaste el día de ayer con respecto a la pobreza, en la precaria situación en la que se encuentran los migrantes ecuatorianos, que algunos están detenidos, otros están siendo deportados forzosamente, sin ningún tipo de valoración? La respuesta del gobierno no existe, no hay ningún tipo de pronunciamiento con respecto a las políticas migratorias que el Estado va a exigir con respecto al trato a sus conciudadanos que están en el extranjero. Te vuelvo a repetir, Mónica, y a veces no sé de qué manera ponerlo, cómo decirlo, pero el presidente Daniel Noboa es un miserable. Eso es lo que es. Él en campaña, en enero de este año, prometió que iba a conversar con la comunidad migrante en los Estados Unidos, con la comunidad indocumentada, que justamente iba a hablar con el presidente Donald Trump para que no sean deportados nuestros ecuatorianos al Ecuador. Hasta se atrevió a decir que había conversado con el gobierno de Trump para que supuestamente les incluyan en una lista una lista en los cuales estaban países de los cuales sus ciudadanos no iban a ser deportados. Se atrevió a tanto para ganar ese voto migrante, a mentirnos de tal manera. Y si tú ves la realidad entre los países de los cuales hay más deportados en los Estados Unidos después de Venezuela, está Ecuador en el mundo. Nosotros, los ecuatorianos indocumentados en los Estados Unidos, estamos siendo apresados de forma ilegal, estamos siendo detenidos, estamos en unas cárceles que les llaman las heladeras, porque son completamente de metal y son heladas, y por eso tú les ves que se están cubriendo como con unas mantas para el frío, que son de aluminio especiales, duermen en el piso. Y después les cogen y les encadenan, les esposan, les suben en un avión y les deportan. Dependiendo cuando haya chance de deportarles, puede ser en un mes, 2 meses, 4, 5 meses, y tienen que quedarse en esa cárcel, en esas condiciones.
De los consulados no hay ayuda absoluta para nuestros conciudadanos. Ni siquiera contestan los teléfonos. No hay asesoría legal. Eso sí teníamos durante la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Teníamos asesoría legal gratuita, que es lo mínimo que se puede dar a nosotros los migrantes. Pero sobre todo es la mentira tras mentira por parte del gobierno de Daniel Noboa solamente para ganar votos. Pero por eso esta vez que viajó a Nueva York, lo dijo calladito y dijo que su agenda era privada y que era secreta, porque ya sabe cómo va a ser recibido en Nueva York y en los Estados Unidos por nuestros migrantes. Con gritos, con protestas y con insultos. Porque eso es lo único que él ha dado a nuestra comunidad. Así que de la misma manera se le ha recibido, tuvo que salir con policías del evento que tuvo, y que no hubo nadie en la Guardia College en la ciudad de Nueva York, que estuvieron los mismos estudiantes que fueron forzados a ir a ese evento, porque de la comunidad ecuatoriana en los Estados Unidos no quieren saber absolutamente nada más del presidente Daniel Noboa, porque no ha hecho nada por nuestra comunidad. Por parte de mi despacho, hasta que me sancionaron, obviamente estuvimos fiscalizando, yo estuve viajando a los Estados Unidos, hemos estado trabajando con organizaciones en los Estados Unidos para ayudar a nuestros migrantes y darles asesoría legal gratuita, aunque sea con fundaciones allá en los Estados Unidos, con abogados que trabajan pro bono, como le dicen allá, pero ha sido una situación bastante complicada porque tenemos miles de ecuatorianos deportados. Terrible la situación. Pero el presidente Daniel Noboa, al inicio del mandato de Trump, o antes de la posesión, él fue a aplaudir lo que iba a hacer Donald Trump. Las políticas migratorias. Las políticas migratorias. Estuvo en un evento donde... ¿La posesión? En la posesión fue, ¿no? Donde se aplaudió lo que iba a hacer. Y me imagino que él aplaudió también. Claro, él y su esposa estuvieron ahí en segunda fila, pero lo que descubrimos es que ellos no fueron invitados, sino que ellos pagaron para ir. Eso es lo que pasó. Ellos llegaron, pagaron, se sentaron. Donald Trump ni siquiera les tomó en atención, no estuvo en la lista de invitados privados que tuvo el presidente, pero igual, él con su dinerito, no sabemos si de él o del Estado, pero aproximadamente los puestos donde ellos estaban sentados valían más de $1 millón. Entonces, imagínense ustedes cuánto pagó y también por esa reunión que tuvo en Miami. ¿Y cómo pagó Mónica? Que es lo más importante, porque resulta ser que las cuentas acá no coinciden. Porque él, en teoría, no gana nada más que no sea su sueldo de presidente. Gastos reservados. Así es, no tenemos, exacto, gastos reservados, no tenemos claro cómo fue que llegó allá. Sí se sabe que esos puestos, porque obviamente otras personas que estaban ahí sentados cerca de él alegaron, obviamente normalmente porque eran empresarios y algunos representantes de algunos gobiernos que habían pagado más de $1 millón por estar ahí. Pero lo que sorprende es de que una y otra vez el señor Daniel Noboa ha pedido una reunión con el señor Donald Trump y el señor Donald Trump no le quiere recibir porque no le interesa hablar con él. Con un derrotado, ¿qué le va a interesar hablar a Donald Trump? Mónica, bueno, el presidente de la República viajó después de la derrota a los Estados Unidos y 2 días después, si no me equivoco, de haber regresado, emprende otro viaje, pero esta vez no solamente va a Estados Unidos, va a Estados Unidos 2 días después. Ahora se va a dar una gira de 32 días. 32 días. ¿Qué le parece, Mónica? ¿Qué pensar de lo que está haciendo este gobierno? Parece un presidente viajero, un presidente que gobierna desde el aire o gobierna volando. Le hacen falta millas, parece. Y justamente realicé un análisis un poco económico en uno de mis X tweets, como le querramos llamar, soy economista, y justamente yo estaba viendo cuánto ha costado hasta el momento, obviamente antes de todos estos viajes, cuánto cuesta más o menos un viaje del presidente Daniel Noboa, y cuestan entre $200,000 y $300,000 cada viaje que se ha dado. Hasta ahora más o menos hay un total de $13 millones que él ha gastado en viajes exclusivos por el mundo, pero a nosotros lo que nos importa como ecuatorianos y como país es los resultados de estos viajes. ¿Cuánto nos ha traído en inversión extranjera? Y la realidad es que ha traído
0.42% del PIB. O sea, absolutamente nada, menos de 535 millones de dólares. Eso es una burla para todos los ecuatorianos. Entonces, ¿qué se ha ido a hacer a estos países? Absolutamente nada. Irse de viaje, cogerle a su esposa, irse a tiendas caras y gastarse la plata de todos los ecuatorianos. ¿Hasta cuándo? Aquí no se han pagado a los prestadores privados de salud. Y a los ecuatorianos no vamos a tener otra opción que si nos dicen en el IES que no nos pueden dar un servicio, simplemente, ¿qué? Nos morimos, nos quedamos sin medicina, nos quedamos sin tratamiento. Y él viajando por el mundo. Es una vergüenza realmente qué es lo que está pasando. Y yo me fui a la cárcel del encuentro. Eso no está construido ni el 20%, es una mentira que está construido. Pero ya ahorita tendría que estar terminada, pues, Mónica. Él dijo en una radio. 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas ya estaba lista. En 2 años habían hecho... Tendría que volver a ir la asambleísta Mónica Palacios para ver si ya está lista. ¿Y dónde está la plata? Nos preguntamos todos. ¿Dónde está la plata? Es que es una burla realmente. En este lugar donde se ha hecho la cárcel, nos comentaron que él ha prometido escuelas, que ha prometido un centro médico, que prometió agua potable, que prometió alcantarillado, que es lo mínimo que necesita la gente. Y no hay nada. Es todo una mentira, todo lo que dice el señor es falso. El señor se va de viaje, los ecuatorianos seguimos aquí, pues a la buena de Dios. ¿Y hasta cuándo el pueblo ecuatoriano va a seguir soportando todo esto? Yo te comento que en la ciudad de Cuenca, que es una ciudad tranquila, ahora el sicariato está ya siendo uno de los crímenes más importantes en esta ciudad. Cuando eso jamás ha pasado acá. No tenemos un policía, no tenemos un militar, pero sí salen a defender el gobierno del señor Daniel Noboa. Entonces esto es lo que nos molesta y creo que nos duele como pueblo ecuatoriano. Por eso yo considero que el señor Daniel Noboa ya debería de dar un paso al costado y debería de permitir que alguien responsable tome las riendas del país. Como repito, 0.242% del PIB, que no es absolutamente nada, no es nada, no tenemos nada de inversión extranjera, no tenemos absolutamente ninguna respuesta de su agenda real en el exterior. Pero lo que sí sabemos que en los Estados Unidos había prometido que él tenía 60% de aprobación en el Ecuador y que todo lo que él quería se iba a hacer porque el pueblo ecuatoriano estaba a favor de su mandato, porque era un mandato pues que realmente comprendía las necesidades del pueblo ecuatoriano, pero ya los gringos se dieron cuenta que era una mentira y ahora tiene que responder de toda la platita que le han entregado por parte del Fondo Monetario Internacional y ellos quieren su base militar y yo no sé, Daniel Noboa, cómo se les va a entregar. ¿Cómo se las va a dar? Pero él dice que el riesgo país ha bajado y eso es importante, ¿no? Porque están al día con las deudas de la deuda externa. Claro, ellos pagan la deuda externa, pero ¿y la deuda que tienen aquí internamente con los ecuatorianos? Verá, puede estar bajo el tema de la seguridad para que vengan a invertir otros países, pero la gente y los inversores no van a venir porque no hay seguridad real en este país. No hay consumo por parte de los hogares y esa es una realidad. El país no es un país seguro jurídicamente, así que no va a venir la inversión hasta que el señor Daniel Noboa no trabaje en políticas reales, económicas y de seguridad ciudadana. El señor Neira había dicho en la entrevista con la periodista Bernal que a quienes les beneficia, porque esta fue la justificación de la agenda privada, de la agenda confidencial, de la visita súper secreta a los Estados Unidos, es que se habían ido a reunir por temas de seguridad, y acá llama la atención que siendo temas de seguridad, los llamados a la seguridad eran el ministro Reinberg, el ministro Lofredo, pero bueno, ellos no aparecían, ¿no? Entonces te dice cosas como, no, es que fuimos a hablar de temas súper secretos de seguridad, porque a quienes les beneficia en realidad, como nosotros tenemos una guerra interna, a quienes más les interesa la seguridad del país es a nuestros socios estratégicos. Y entonces, claro, ese mensaje, más allá de ser una payasada, porque pues definitivamente es una justificación absurda por no querer transparentar qué mismo fue lo que fue a hacer después de la pérdida del 4-0,
es esta situación de querer justificar que otros tienen que estar contentos y tranquilos de que aquí estamos seguros, cuando al mismo tiempo las cifras, las muertes, los asesinatos, las extorsiones están golpeando al pueblo ecuatoriano. Entonces, ¿para quién estás trabajando? ¿Estás trabajando para tus socios estratégicos, para las corporaciones, etcétera? ¿O estás trabajando para garantizarle a la gente aquí adentro, cada día de a pie, la posibilidad de vivir en paz? Mónica. Mónica, ha sido claro que él trabaja para el Fondo Monetario Internacional y para su familia. Eso desde el principio. A ver, todas las políticas económicas que él ha llevado ha sido lo que le ha pedido en la carta de intención el Fondo Monetario Internacional, y así lo ha hecho. Y así también el pueblo ecuatoriano le ha sido permisivo, y eso es lo que duele. Eso es lo que duele también. Duele que la CONAIE simplemente se haya ido a la casa. No sabemos por qué. Dejando de lado la lucha de su propio pueblo. Vemos también que hay ciertos políticos que dicen, sí, está muy bien, hay que haber cambios económicos porque ya es insostenible la situación de burocracia en el Ecuador, cuando eso es completamente falso. Ahorita quien está sosteniendo la economía ecuatoriana son los servidores públicos mayormente, y esa es una realidad que se está viviendo. Hay cero inversión pública, que es lo que mantuvo también la economía en el pasado. Entonces, vemos que no hay políticas económicas, como repito, a favor de un pueblo necesitado. Hay una migración masiva que no ha parado. Ahora, el tema, por ejemplo, de la selva de Darién, sí, los Estados Unidos le pidió a Panamá que simplemente la cierre, la selva de Darién y esta vía para los migrantes, pero ahora los migrantes están saliendo de forma fluvial, y eso es más peligroso todavía, pero la gente sale. 26 ecuatorianos salen de forma diaria del Ecuador, y eso también incluye niños y adolescentes no acompañados. De eso no hablan. De eso no hablan, de eso se callan. Porque les conviene, obviamente. La pobreza no ha disminuido, lo que pasa es que ha aumentado la migración. 6.500 millones de dólares que están enviando los migrantes al Ecuador, que son los que mantienen a sus familias. No es que ha bajado el empleo, sino que la gente ya no busca empleo. Entonces, esos son los temas económicos que no está tratando el gobierno, que no lo dice, obviamente, porque hay desconocimiento. O lo toman para ellos beneficiarse. Entonces, la realidad es que el presidente de la República, él siempre, desde que llegó al poder, como repito, ha tratado de perdonarse las deudas, de legislar para su conveniencia, y en ese sentido también legislar y trabajar, porque digo que él controla la legislatura para el Fondo Monetario Internacional. Mónica, queremos agradecerle por el tiempo brindado en esta entrevista. Muchísimas gracias, Mónica. Un abrazo, querida Mónica, y también decirte, es que he estado confundida toda la tarde, me dicen Mónica, no sé a quién se dirigía Jaime, pero dentro del chat déjame decirte que muchísimas personas te extienden no solamente un saludo, sino que abrazan y aplauden la resistencia que has tenido y han mostrado su solidaridad con tu regreso, y sobre todo muy contentos de que la justicia haya fallado finalmente a favor de ti y a favor de los derechos de tu bebé. Así que desde acá te dejamos saber el cariño que tienes. Muchísimas gracias, querida Mónica, querido Jaime. Un saludo muy especial a toda mi gente linda en las redes sociales que siempre me han estado apoyando. Agradezco y creo que sin el calor de ellos esto hubiera sido mucho más complicado. Esta es una lucha del pueblo, una lucha en la cual todos tenemos que estar unidos, y tiene que haber voces incómodas en esta legislatura y en este gobierno, porque si no, no fuera una democracia. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos pronto. Gracias a Mónica Palacios, asambleísta por los migrantes de la Revolución Ciudadana, conversando con nosotros en esta mañana.